El niño nos ingresa por unos síntomas constitucionales, aparentemente estaba refiriendo fiebre y pues de cierta manera algo inespecífico, pero también comentaba algo de artralgias. La evaluación por el servicio de nefrología fue por el hallazgo de una proteinuria y una hematuria a nivel del uroanálisis, pues que entre otras, a pesar de que la fiebre resolvió, pues fue un hallazgo persistente. Como ustedes ven, el paciente por lo demás tenía pues en su momento una tasa de filtración glomerular estimada normal, estaba normotenso, y en cuanto a la posible etiología infecciosa pues de su fiebre, pues fueron descartadas diferentes causas con cultivos en sangre, inclusive también en orina, a pesar pues como ven ustedes que tenía unos reactantes elevados. Se evaluaron pues entre otras diferentes serologías infecciosas que también fueron negativas, y ante la posibilidad de que tuviera una etiología de tipo autoinmune, pues se le hizo el perfil de autoinmunidad, que también vemos que fue normal, tenía un complemento C3 y C4 normales, unos ENAs y un anti-DNA negativos, y lo único fueron unos anticuerpos antinucleares positivos, pero que entre otras pues el título no era tan significativo, y por lo demás pues no nos cumplía criterios de momento para pensar en por lo menos en un lupus eritematoso sistémico. El paciente pues fue dado de alta sin complicaciones, sin embargo ante la persistencia digamos de esa proteinuria y sin un diagnóstico pues digámoslo claro, preferimos hacerle una biopsia renal. Ven ustedes entonces pues que fue una muestra significativa en el nivel de la microscopía de luz de 29 glomérulos, pues llamativamente algo de proliferación extracapilar, algo de inflamación a nivel del intersticio, una esclerosis global y el mesangio por lo demás pues sin alteraciones. A nivel de la inmunofluorescencia, vean ustedes solo la presencia de depósitos glanulares C3, que aquí es donde viene una de las preguntas pues, que quiero plantearles, y a nivel de la microscopía electrónica, pues la presencia entonces de depósitos electrondensos, pero a nivel solo del mesangio. Entonces la pregunta pues, que quiero plantear es si este paciente con este hallazgo a nivel de la inmunofluorescencia pues cumple o no el criterio de tener una glomerulopatía por C3, que es lo que espero pues que intentemos resolver. Bueno, aquí se empieza a complicar un poquito el tema. Vamos a hablar algo del complemento, sin embargo, pues quiero como anotarles cosas muy puntuales y voy a hacer como un énfasis en las que quiero principalmente que recuerden pues como para el resto de la charla. Recordemos entonces, el complemento pues hace parte fundamental del sistema inmune, está constituido por alrededor de 40 proteínas, algunas de ellas están unidas a membrana, pero otras están en forma circulante a nivel del suero, y sabemos que después de una activación y mediante digamos una secuencia de activación proteolítica, pues se van a generar, digamos, diferentes efectos biológicos que van a resultar en lo que conocemos, es una respuesta inflamatoria, fagocitosis, lisis celular, entre otras, que van a permitir, pues, por ejemplo, defendernos de agentes patógenos. Recordar aquí muy importante que hay 3 vías de activación, una es la vía clásica, sabemos que está favorecida sobre todo por la presencia de inmunocomplejos, pero también por patrones moleculares de daño y patrones moleculares patógenos. Tenemos la vía de las lectinas, que va a estar, digamos, favorecida por la presencia de polisacáridos microbianos. Y muy importante para hoy, la vía alterna del complemento, que sabemos que constitutivamente ella tiene una activación por hidrólisis espontánea. Todo el tiempo, sin la necesidad, digamos, del reconocimiento, como tienen las otras 2 vías, ella va a estar activa. Las 3, digamos, mediante esa hidrólisis, van a inducir la formación de convertasas de C3, y aquí viene una segunda fase, que es la fase de amplificación. En esta fase, estas convertasas pues, van a, digamos, a fraccionar este C3 y, muy importante, se forma una convertasa C3, que es la C3b-BB. Esa sería una, muy importante, la C3 convertasa. Y esta, en la medida en que se une a otras fracciones de C3b, van a constituir la convertasa de C5, que va a fraccionar el C5. ¿Qué es importante? Entonces, uno, la fase de activación, la fase de amplificación que les estoy nombrando, y mediante la producción de, digamos, sustancias con efectos biológicos, viene la fase terminal del complemento, donde se va a formar el complejo de ataque de membrana, una vez se fracciona el C5 y se une al resto, pues, digamos, de las fracciones del complemento. Y lo otro fundamental de recordar acá es que para todos los procesos, por una parte, hay factores que llamamos como factores promotores, que van a favorecer que la vía esté, pues, digamos, activa, como son el factor B y el factor D, pero también muy importante para contrarregular este sistema, pues están entonces factores reguladores, unos están unidos a membrana y otros están circulantes, y dentro es uno muy importante, va a ser el factor H. ¿Qué pasa entonces con el complemento a nivel del riñón? Entonces, hay varias formas por las cuales se puede mostrar que en diferentes enfermedades glomerulares el complemento tiene participación. Una es cuando medimos en nuestra clínica los niveles séricos de complemento C3 y C4, ¿cierto?
Entonces hay una pregunta clásica que a veces hacemos, ¿cierto? ¿Cuáles son las glomerulonefritis que consumen complemento C3? Y la mayoría siempre vamos a responder entonces que están las enfermedades membranoproliferativas, la nefropatía lúpica, la glomerulonefritis asociada a endocarditis y la glomerulonefritis posinfecciosa, y pues digamos que en el tiempo también le hemos dado mucha importancia al síndrome hemolítico urémico atípico, o que llamamos también síndrome hemolítico mediado por complemento. Otras serían las que consumen complemento C4, que tenemos no tan frecuente, digamos, en pediatría, las crioglobulinemias, y muy importante cuando tenemos tanto C3 como C4, pues vamos a tener la nefropatía lúpica. Otra forma de también evidenciar si el complemento está o no participando en enfermedades glomerulares es por los hallazgos, por ejemplo, en la biopsia renal, y muy interesante con lo que sabemos del desarrollo de la proteómica y la parte metabólica, cuando se hacen microdisecciones a nivel, digamos, de tejido de biopsias renales, o en la biopsia renal, pues también se evidencian, digamos, fracciones y derivados del complemento. Y con esto, muy interesante, adicional a las glomerulopatías que de forma clásica conocemos, pues que consumen o participa el complemento, se ha demostrado cómo otras que antes, digamos, no le damos tanta importancia, el complemento tiene una participación muy importante. Está la nefropatía por IgA, están las vasculitis de pequeño vaso asociadas a ANCAS, y está la nefropatía membranosa, y es tanta la importancia que se ha dado la participación del complemento que inclusive cuando uno mira los algoritmos terapéuticos de estas glomerulopatías, ya se le está dando participación a herramientas que inhiban el complemento en el tratamiento de estas enfermedades. Nosotros entonces en el resto de la charla nos vamos a concentrar en estas que tienen depósito dominante de C3. Bueno, entonces, ¿qué es la glomerulopatía por C3? La glomerulopatía por C3 es, digamos, un patrón de injuria que lo vamos a confirmar por el hallazgo de la inmunofluorescencia. Este va a ser el marcador. ¿Y qué va a haber en la inmunofluorescencia? Va a haber un claro dominio de esa fracción del complemento que es el C3. Y usualmente los otros marcadores que buscamos en inmunofluorescencia van a estar ausentes. O si están presentes, como les repito, quien debe estar dominante debe ser el complemento C3. Entonces el diagnóstico lo vamos a confirmar por biopsia. Sería posiblemente el hallazgo que tenemos en el caso que les ilustré, que tenía unos depósitos granulares de solo C3 a nivel del mesangio. Mediante la microscopía electrónica podemos subclasificar la glomerulopatía C3 en dos entidades. Una, que es la enfermedad de depósitos densos. Esta subclasificación, como les repito, la vamos a determinar de acuerdo a las características, digamos, en distribución y en la forma de los depósitos densos. Entonces, en esta que es la enfermedad de depósitos densos, como su palabra lo dice, los depósitos se ven, digamos, muy densos, muy homogéneos, muy distribuidos, sobre todo a nivel de la membrana basal, que va a producir un engrosamiento, y cuando por el contrario los depósitos son heterogéneos, digamos de una distribución más irregular y que están sobre todo a nivel de mesangio, a nivel de subepitelio, la vamos a llamar glomerulonefritis C3, pero ambas corresponden a esta misma entidad, solo que las subclasificamos. Aquí ven ustedes graficado una enfermedad de depósitos de electrón densos, ¿cierto? De enfermedad de depósitos densos. Ven muy bien entonces cómo se ve lo que se llama como un patrón en banda o patrón en salchicha, donde hay un engrosamiento a nivel de la lámina densa y que produce un ensanchamiento de la membrana basal en esta imagen de microscopía electrónica. Bueno, ¿qué pasa con estos pacientes en la microscopía de luz? Entonces, el 75%, y es lo que pues, clásicamente hemos conocido, van a tener un patrón membrano proliferativo. Sin embargo, se ha demostrado cómo estos pacientes tienen otros hallazgos, como son proliferación mesangial, pueden tener proliferación endocapilar y otros pacientes inclusive proliferación extracapilar. Y algunos pacientes pueden tener, por ejemplo, hallazgos de una microangiopatía trombótica, pero el 75% van a tener este hallazgo. Aquí lo que quiero recordarles es que recordemos entonces que el patrón membrano proliferativo ya desde más o menos van a ser 10 años, la clasificación no la hacemos mediante la microscopía electrónica, sino que la hacemos por los hallazgos de inmunofluorescencia. Entonces, si tenemos una membrana proliferativa con una inmunofluorescencia que nos demuestra pues, la presencia de inmunoglobulinas y factores del complemento, pues vamos a mirar si es depósito monoclonal, pues vamos a pensar en gamapatías monoclonales con significancia renal. Si es policlonal, pues vamos a pensar en etiología infecciosa o enfermedades autoinmunes, y un porcentaje muy bajo va a ser de etiología idiopática si no encontramos causa. Para lo que estamos viendo hoy, si en la inmunofluorescencia hay un depósito dominante de C3, pues vamos a pensar en una glomerulopatía por C3, y si no ocurre ninguna de las anteriores, pues vamos a pensar, por ejemplo, en una microangiopatía trombótica.
Esta diapositiva, más o menos, pues digamos, en general muestra lo mismo que la anterior, solo que muy interesante, en las guías que digo últimas que están publicadas, vean ustedes cómo cuando hay un predominio del complemento, ya no solo se habla de una glomerulopatía C3, sino que inclusive ya se están encontrando hallazgos, pues, o biopsias desde el 2016 de pacientes en los cuales hay un dominio de C4, y ya estamos hablando entonces también de un tema que pues tendremos que abordar, que es la glomerulopatía C4. Bueno. ¿Qué pasa en estos pacientes? ¿Por qué se produce la glomerulopatía por C3? Vamos a tratar aquí de desglosar un poquito esta imagen. Entonces les había dicho que había una fase de activación por 3 vías. Recordemos entonces, en color amarillo van a estar, por ejemplo, las sustancias o los elementos del complemento que van a tener su función efectora, el C3A, el C3B, el C5A, el C5B y el complejo de ataque de membrana. En verde vamos a tener, por ejemplo, las sustancias, muchas veces de ellas promotoras de que la vía alterna esté activa, y en rojo tenemos los factores reguladores que habíamos dicho, por ejemplo, muy importante, el factor H. Entonces, en los pacientes con glomerulopatía por C3 hay 2 escenarios. Una es el paciente que tenga una enfermedad adquirida y se dice que es la más frecuente. En estos pacientes se forman autoanticuerpos que van a estar dirigidos, les había nombrado que estaba la C3 convertasa y la C4 convertasa. Entonces, estos pacientes forman, por ejemplo, autoanticuerpos contra estas convertasas, en este caso la C3, y se llaman factores nefríticos, este sería el factor C3-nef, o anticuerpos contra la C5, la convertasa de C5, que es el factor nefrítico C5. ¿Qué pasa cuando se unen estos autoanticuerpos? Van a, digamos, a estabilizar esa convertasa, van a prolongar la vida media y por lo tanto pues la vía alterna va a estar, pues digamos, sobreactivada. O también muy importante, se pueden formar autoanticuerpos contra factores reguladores, en este caso, por ejemplo, contra el factor H, que van a inhibir o van a impedir que este haga su efecto regulador y por lo mismo la vía alterna del complemento esté sobreactivada. Entonces, para los pacientes que tienen enfermedad por depósitos densos, hasta el 80% tienen factor C nefrítico 3 positivo, y para los que tienen glomerulonefritis por C3 se ha visto que más o menos entre un 40 y un 50%. Y quienes no tienen una causa adquirida, tienen es una causa genética por mutaciones en las diferentes fracciones del complemento que también se van a traducir en una sobreactivación y que más o menos por mutaciones se documentan entre el 25 al 40% de los que tienen esta enfermedad. ¿Cómo se va a manifestar entonces? Pues uno, igual, como hallazgos generales de glomerulonefritis, pueden tener proteinurias, hematurias variables, pueden inclusive tener síndrome nefrótico, muy raro glomerulonefritis rápidamente progresivas y otros pacientes incluso microangiopatías trombóticas. La edad promedio del debut son los 21 años y vean, muy interesante, no todos los pacientes, a pesar de que aquí predomina una clara activación del complemento, van a tener disminución del complemento C3. Los adultos hasta un 50% y en los niños se describe que hasta el 75%. Si recordamos el caso clínico, para el caso pues, que les mostraba, el paciente no tenía consumo de complemento C3. Es una enfermedad en general con un pronóstico adverso, hasta el 30 al 50% a 10 años van a progresar, pues por lo menos en la actualidad, una enfermedad renal en estadio terminal, y aquellos pacientes que son trasplantados, hasta el 90% van a tener por lo menos una recurrencia histológica en el primer y segundo año, y hasta un 50% van a tener pérdida del injerto. Con respecto a manifestaciones extrarrenales, realmente son infrecuentes, el riñón, digamos, aquí es el protagonista, pero también se ha visto cómo algunos pacientes, por depósitos también, digamos, a nivel de C3, digamos, generan como unas formaciones hialinas a nivel de la retina que pudieran tener alteraciones en la agudeza visual, pero pues no son tan frecuentes. Sin embargo, se aconseja que estos pacientes siempre deberían tener una evaluación por oftalmología. Con respecto a la epidemiología, pues aquí les traje 2 series, una esta grande de Estados Unidos, donde evalúan tanto pacientes adultos como niños. Ven ustedes aquí cómo en este caso, pues si bien obviamente el porcentaje mayor fueron adultos, también hubo porcentaje de niños tanto para glomerulonefritis C3 como para enfermedad de depósitos densos. Vean ustedes en manifestaciones, pues es variable, pero el porcentaje alto son hematurias y proteinurias, otros pacientes con síndrome nefrótico, y como lo habíamos dicho ahora, es raro la presentación como una rápidamente progresiva. Muy interesante, pues si lo sigue corroborando, hasta el 60% consumieron C3, pero un 40% pues tenían complemento normal. Y con respecto al diagnóstico, digamos, molecular, vamos a ver que sí es un reto muy importante, inclusive pues digamos en estos países, porque ven ustedes como en el 100% de los pacientes no se logró demostrar alteración del complemento, en algunos pues se documentó, por ejemplo, los factores nefríticos de los que les hablaba, y en otros pacientes también mutaciones, que más o menos, vean ustedes, están entre ese 20 y 40% que les hablaba, que digamos cuando se hace un panel genético logramos documentar alguna mutación.
Y este que es específicamente de niños, lo que cogieron fue 80 pacientes que tenían un patrón membrano proliferativo. De ellos entonces subclasificaron aquellos que tenían dominio de C3, o sea, una glomerulopatía por C3, y de ellos, quienes para este caso predominaron, fueron las glomerulonefritis C3 en 25 de estos 39 pacientes, y los otros 14 tenían una enfermedad por depósitos densos. En la edad pediátrica para esta serie, la edad promedio del debut fueron los 9 años, y con respecto a la presentación, vean ustedes, también algunos niños inclusive con proteinuria en rango nefrótico, casi el 100% en ambos casos, hematuria, y de una forma, pues ven ustedes, no despreciable, algunos niños ya tenían un compromiso también de su tasa de filtración glomerular. Y en esta parte lo que quiero resaltar es que efectivamente se corrobora que probablemente el hallazgo en microscopía de luz, pues en general sí va a ser una membrana proliferativa, pero que pueden haber otros hallazgos como también lo describí. Entonces, para el diagnóstico hay un consenso que pues fue realizado desde el año 2013. En este consenso pues de expertos, lo que nos plantean muy interesante es, vean, uno, pues el diagnóstico definitivamente es por biopsia renal y lo vamos a hacer entonces mediante la inmunofluorescencia o la inmunohistoquímica, y lo que usted debe corroborar es que haya un dominio de C3. Si este está solo, pues desconfirma aún más el diagnóstico, pero si hay otra presencia, digamos, de inmunoglobulinas o otras fracciones del complemento, la intensidad de esa fracción del complemento debe estar por encima de 2 cruces en intensidad sobre las otras. Nos siguen reforzando pues que obviamente la característica de esos depósitos es la que nos va a subclasificar entre glomerulonefritis C3 y enfermedad de depósitos densos, pero algo muy importante es cómo nos advierten que el patólogo lo que nos debe reportar no es el diagnóstico de una glomerulopatía C3, sino que lo que nos debe decir es hay una glomerulopatía C3 dominante. Y somos nosotros, digamos los clínicos, nefrólogos y demás, en conjunto con los hallazgos clínicos, serológicos y genéticos, vamos a determinar si este paciente tiene o no una glomerulopatía por C3. ¿Y por qué la importancia de esto? Porque, pues entre otras, esta condición no es frecuente y hay otras enfermedades que pueden tener el mismo hallazgo, que son más prevalentes, como es una glomerulonefritis posinfecciosa, y algo no frecuente en pediatría, sino en mayores de 50 años, son las paraproteinemias, con pacientes, por ejemplo, con gamapatías monoclonales con significancia renal. Entonces, una vez el patólogo nos documente que hay una glomerulonefritis C dominante, pues tendremos que empezar una serie de estudios, hacer la correlación clínica, y tendremos que ponernos en el ejercicio de demostrar si el paciente tiene o no una alteración del sistema del complemento, pues que nos confirme el diagnóstico. ¿Cómo es entonces esa evaluación clínica? Pues por una parte, digamos, el debut como tal de la glomerulopatía del paciente, pero entonces, digamos, en consonancia con lo anterior, lo que tenemos que descartar pues son etiologías mucho más frecuentes, como una glomerulonefritis posinfecciosa, en los pacientes mayores de 50 años, como les anotaba, paraproteinemias, y pues digamos ante la posibilidad de que el paciente tenga otras condiciones con consumo del complemento, por ejemplo, como un lupus, pues hacer inclusive un estudio extenso que nos descarte esas otras posibilidades de etiología autoinmune. Si hecho digamos, toda esa evaluación no encontramos una causa, definitivamente nos tenemos que ir a mirar si el paciente tiene o no una alteración en la vía alterna del complemento, pero como les anotaba, es un gran reto porque en nuestro medio, pues me parecía interesante, digamos, con el resto de colegas en sus otras ciudades, la disponibilidad inclusive en esto en laboratorios, pues digamos en países, entre comillas, de primer mundo, inclusive es una limitante, no en todos los laboratorios en esos países tampoco logran medir todo esto. ¿Qué nos proponen? Uno, se deben hacer ensayos funcionales que nos informen cómo está esa activación del complemento. Entonces, pues el CH50, que probablemente sí lo tenemos más en nuestro medio, la cuantificación de los componentes, pues digamos lo que vamos a tener de primera mano es el C3 y el C4, pero se propone medir los niveles de los otros factores del complemento. La medición de los autoanticuerpos, entonces lo anotábamos, sobre todo medir los factores nefríticos, el C3 y el C5, que son los más frecuentes, intentar medir la presencia o no de anticuerpos contra los factores reguladores y promotores, ¿cierto? Ante la FH o el anti-FB, y muy importante la evaluación genética, buscando pues esas mutaciones que les anotaba que nos pueden explicar la alteración de la vía alterna del complemento, pero pues con la limitante que ya les recordaba. Para el tratamiento, entonces, una vez hecho el diagnóstico, en la actualidad, digamos, como no es una enfermedad tan frecuente, pues las recomendaciones están basadas en opiniones de expertos y en series de casos. Una vez entonces tenemos el diagnóstico, pues lo primero va a ser siempre la terapia de soporte que hacemos en los pacientes con las glomerulopatías, con el uso pues del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la disminución en el aporte de sal, el control pues de dislipidemia en quienes la tengan,
Y para definir o no la inmunosupresión, pues nos proponen como tres patrones grandes. El primero es mirar el nivel de proteinuria que tenga su paciente, el segundo es el grado de inflamación pues, que nos confirmen por la biopsia, y el tercero es la presencia o no de la alteración de la filtración glomerular. Si el paciente está con una proteinuria por encima de 500 miligramos y tiene una inflamación leve a moderada, pues nos proponen inmunosupresión con el uso de prednisona, con dosis altas en las primeras 4 semanas, y si esa proteinuria aún así sigue siendo persistente, pues nos proponen el uso de micofenolato en las dosis estándar. Si el paciente, por el contrario, tiene una proteinuria ya masiva, pues, o por lo menos más significativa, por encima de 2 gramos al día, tiene inflamación severa, esto pues dado como proliferación endocapilar o extracapilar, y además tiene una tasa de filtración glomerular disminuida, nos proponen incluso pensar en el uso de pulsos, asociado pues a lo que estábamos anotando anteriormente. Hacer una reevaluación más o menos en los siguientes 6 a 9 meses, si el paciente tenemos una respuesta pues digámoslo satisfactoria, por lo menos en remisión parcial, pues ir disminuyendo progresivamente los esteroides en 4 a 6 meses y el micofenolato intentar más o menos el uso durante un año para irlo desescalando igualmente. Si mi paciente por ningún lado logramos respuesta, pues lo que se plantea es la inhibición del complemento, que en teoría se plantearía pues que si en esta enfermedad lo que hay es una sobreactivación, pues debería ser en teoría el tratamiento estándar desde un principio. Las opciones que se han planteado hasta ahora, pues una es el uso del eculizumab, que sabemos que es un anticuerpo dirigido contra la fracción C5 final del complemento, pero ven ustedes que inclusive pues en el único estudio, por ejemplo, prospectivo, que es este de Rugnetti del 2019, los desenlaces no han sido muy satisfactorios con el uso del eculizumab. Remisión completa, vean ustedes, solo 10 al 20% de los pacientes, remisión parcial 20-25% y no respuesta al 55 al 70% de los pacientes, es muy alta. Y la explicación para esto es que probablemente estos pacientes, si bien todos tienen una sobreactivación de la vía alterna, los que no responden es porque probablemente no esté, o sea, lo interesante sería saber cuál parte exactamente de la vía alterna del complemento es la que está comprometida. Y cuando en ellos no hay respuesta, pues probablemente lo que no hay en ellos es una sobreactivación de esa etapa final, que es por ejemplo la producción del complejo de ataque de membrana. Entonces, dentro de los estudios que veíamos ahorita de funcionalidad, la idea es que, con la complejidad que ya les decía y la limitante, es saber exactamente cuál es la fase que se nos está alterando. Con esta complejidad que tiene la vía alterna o en general digamos el complemento, de todas maneras también nos da la opción de que hay diferentes dianas donde se podría impactar este complemento. Y sobre todo para glomerulopatía C3, lo que se está tratando de buscar es cómo lograr inhibir esa fase de amplificación que yo les hablaba. No la de activación, no la parte final, sino la etapa de amplificación. Y retomando lo que hablábamos de la función o la participación del complemento en otras glomerulopatías, vean ustedes cómo en los últimos años pues, se vienen desarrollando diferentes ensayos clínicos con los cuales se están buscando otras dianas, diferente por ejemplo a la que tiene el eculizumab, para inhibir ese complemento en sus diferentes fases, pero muy interesante también en otras glomerulopatías que les anotaba, a las cuales también se les da importancia, no solo la glomerulopatía C3, sino que la anotábamos, por ejemplo, la nefropatía por IgA, la nefropatía membranosa y la vasculitis de pequeño vaso asociada a ANCAS. ¿En qué vamos con el paciente? Yo a este paciente lo vi la última vez hace 15 días. Lo que yo digo entonces por ahora revisando pues haciendo la revisión de este tema es que en principio pues lo que podemos decir es que tiene una glomerulopatía C3 dominante. En él por lo menos pues digamos en los estudios que hemos hecho hasta ahora extensos no hemos encontrado una etiología, no hay una etiología posinfecciosa, por la edad es infrecuente pensar en esa gamapatía monoclonal de significancia renal. Y llamativamente, este paciente, vean ustedes, ya tiene una proteinuria muy significativa, están 40 miligramos metro cuadrado hora, pues de momento la tasa de filtración se mantiene conservada. Yo en este paciente quise hacer nuevos niveles de C3 y C4 que siguen normales, los ANAS llamativamente pues pudo haber sido un falso positivo, en esta, pues por lo menos para esta segunda medición estaban negativizados. Esto yo no lo había evaluado, que es el perfil SAP, también sale negativo. Y con las limitantes, por lo menos en lo que empecé a averiguar en mi institución, es que pues, por lo menos logramos parametrizar la medición del C3-NEF, que les anotaba que es el más frecuente, está pendiente el reporte de la medición de CH50 que sí se pidió, y en apoyo con genética pues vamos a hacer esta evaluación. De forma complementaria, como les anotaba, pues lo voy a hacer evaluar por oftalmología. El paciente por ahora tiene IECA y una de las grandes inquietudes pues, ante la dificultad de este diagnóstico es pues, pensar o no en la inmunosupresión, que es digamos el paso siguiente, y por lo menos pues, yo lo cité a un mes, sobre todo por esa progresión llamativa en esta proteinuria.
pero teniendo en cuenta, entre otras, para concluir, sigamos basados en la recomendación del consenso, pues en teoría se tiene que confirmar la alteración de la vía alterna del complemento para finalmente este paciente darle el diagnóstico de glomerulopatía por C3. Bien, como conclusiones entonces, pues digamos con estos elementos vemos cómo el complemento tiene un factor muy relevante en las diferentes enfermedades glomerulares. Hablando específicamente del tema pues, que nos convocaba hoy, pues es un patrón, digámoslo, puramente patológico que tiene que asociarse siempre con la clínica y los otros hallazgos que estamos planteando. La principal causa, entonces les decía, son las causas adquiridas por autoanticuerpos y los más frecuentes, entonces tengamos en cuenta, son el C3-NEF, C5-NEF y C3-NEF. Y con respecto al tratamiento, si bien no hay un tratamiento específico, por lo menos lo que uno ve en la literatura y con los ensayos con los que estaba finalizando, pues se anota que más o menos en los siguientes 2 o 3 años, digamos, otras moléculas que tengan la propiedad de inhibir el complemento, pues van a estar más disponibles, digamos, como una opción pues, para estos pacientes, donde vemos que en general, por lo menos a la fecha, digamos, el pronóstico es de cierta manera pues, adverso. Muchas gracias.